buenas familia y bienvenidos a una entrevista más. En este caso tenemos a un invitado bastante especial, ya que se encuentra a la otra parte del charco, como solemos decir, y más en concreta desde Argentina, porque hemos tenido que cuadrar un poco los horarios, ya que hay una diferencia horaria de 5 horas. Pero bueno, aquí tenemos a Gabriel Federico, que nos va a hablar sobre música, pero más en concreto la que se aplica tanto a bebés como a las embarazadas y cómo la música puede ayudar al desarrollo de un recién nacido. Así que empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Qué Gabriel. tal? Bien, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido al podcast. Y nada, bueno, antes que nada me gustaría que te presentases, ya que es algo que solemos hacer aquí en el podcast, y es que nos cuentes un poco sobre quién eres, a qué te dedicas y cuál ha sido un poco tu recorrido a lo largo de la música. Vale. Bueno, mi nombre es Gabriel Federico, yo soy musicoterapeuta, soy licenciado en musicoterapia. eh, Estudié en la Universidad de Salvador, en la República Argentina, en el año 90. Terminé en el año 92, que fue cuando comencé a trabajar con embarazadas. Y desde ese momento hasta ahora he tenido un recorrido de formación dentro del mundo de la musicoterapia, o sea, utilizando la música como profesión, pero no desde la docencia musical ni desde la ejecución musical, sino desde la utilización de la música como un elemento terapéutico para ayudar a las personas a estar mejor. He trabajado en diferentes áreas, también me he desarrollado en lo que es la atención de niños pequeños con alguna deficiencia, pero más específicamente la especialidad mía es la estimulación prenatal musical y la musicoterapia prenatal aplicada a embarazos normales, embarazos de alto riesgo y o con alguna característica en particular. Todo esto, en todo el recorrido, he tenido la posibilidad y la oportunidad también de intercambiar un modelo de desarrollo musicoterapéutico en esta área junto con diferentes profesionales en congresos mundiales, donde he tenido la posibilidad de compartir la experiencia de mi trabajo en Asia, en Australia, en Corea, en Japón, en los Estados Unidos, bueno, en Europa, en muchísimos países, por Latinoamérica. Y todo este recorrido fue dejando como distintos materiales. Yo soy autor de muchos libros sobre el tema y, y también dirijo una serie de libros específicos sobre musicoterapia, no solo en el área de la obstetricia, sino música y cerebro, música y vibroacústica, música y rehabilitación. Soy el director de la serie y bien, y también dirijo un centro de atención en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, y dicto clases en la Universidad de Barcelona, también en distintas universidades en Argentina, y hago formaciones en Brasil, Colombia, y actualmente estoy trabajando en un centro en Estados Unidos. O sea que veo que tienes una larga trayectoria en todo lo que es esta disciplina, y más en concreto en lo que es la musicoterapia. Pero me Claro, gustaría exacto. que nos contases un poco qué es la musicoterapia, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se dedica a la música, pero no conoce este ámbito en el cual se puede Perfecto. aplicar Sí. la música. Y Bueno, aprovechando que tú eres el presidente de la Asociación de Argentina de Musicoterapia, pues me gustaría que nos introdujeses ese concepto. sí, claro, 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 cómo no. Bueno, la musicoterapia es una profesión que utiliza a la música y a los elementos musicales para ayudar a las personas, para mejorar la salud desde lo que sería el área preventiva o en el área clínica. Ahora te voy a dar algunos ejemplos de distintas áreas como para que se entienda un poco más. La musicoterapia se aplica, como te decía, al ser desde el punto de vista de una herramienta para trabajar sobre la salud de las personas, se trabaja
con musicoterapia en ámbitos hospitalarios, en ámbitos de rehabilitación, en ámbitos de educación, más específico de educación especial, eh, en centros donde se tratan diversas patologías o enfermedades. Entonces, la utilización de los elementos musicales o de los recursos musicales tiene que ver con plantear objetivos que son clínicos, que son terapéuticos y que van a ayudar a que la persona que está padeciendo alguna sintomatología empiece a estar mejor. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de niños que tienen cierta debilidad mental, retraso mental, la estimulación con música lo que va a favorecer es a que mejoren habilidades en lo social, a que mejoren habilidades a nivel cognitivo, se van a incorporar diferentes elementos para su aprendizaje. Este, en el caso de los niños digo, niños o de las personas que tienen autismo, o en el caso de las personas mayores, de los adultos mayores, que presentan alguna patología como el Alzheimer o demencia, se aplica la musicoterapia en ámbitos psiquiátricos, y bueno, hay diferentes áreas. El área que más trabajo y que he trabajado en lo personal tiene que ver con el embarazo y no es solamente esta cuestión de poner una música bonita para que la embarazada disfrute, sino que hay otras cosas que van más allá de lo que uno se imagina o puede fantasearse con respecto a los efectos que tiene la música. Todos sabemos que la música nos eleva el espíritu, nos anima, nos motiva, pero cuando hablamos de musicoterapia estamos buscando que haya una música específica, que haya algún tipo de instrumento, que haya algún tipo de intervención musical que ayude a que la persona pueda procesar de otra manera lo que le está pasando. Por ejemplo, una persona que se siente mal y no sabe y está angustiada o está muy deprimida, quizás no puede contar o no puede poner en palabras sus emociones, pero tal vez junto con un musicoterapeuta, trabajando y armando un collage musical, tomando partes de distintas canciones, puede crear algo que transmita su estado anímico. Y a partir de ahí, al poder exteriorizarlo, vamos a poder ayudar a que la persona entienda lo que le sucede y pueda salir de ese estado. Entonces, trabajamos con música, trabajamos con canciones, trabajamos con instrumentos musicales, pero la utilización y la aplicación de todo este material musical tiene que ver con un criterio terapéutico. Vale, o sea que es un poco utilizar la música en el ámbito de la salud y por tanto también ayuda, por ejemplo, a expresar emociones para gente que a lo mejor tiene algún problema de emociones o otros problemas derivados de la salud. Y me gustaría que nos explicara un poco qué es, porque he visto que hay diferentes conceptos como la arteterapia, estimulación temprana, psicomotricidad. ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Son subdivisiones de la musicoterapia o son Eh, disciplinas diferentes? no, 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 mira, son disciplinas diferentes. Quizás el arte terapia puede estar un poco más emparentado con la musicoterapia porque el trabajar con música desde un enfoque terapéutico también eh, se relaciona, o sea, tiene como algo que lo liga. Pero las otras son disciplinas que se preparan y se forman de tienen otras características y es otras escuelas de formación, son otras profesiones. Lo que sí es importante es saber que el musicoterapeuta trabaja en conjunto con otras disciplinas. Entonces, cuando hacemos un trabajo, un abordaje integral para atender a una persona con determinadas características, en función de lo que esta persona tenga,
vamos a hacer la intervención y se va a armar el equipo de trabajo para poder ayudarla. Por ejemplo, si estamos hablando de un joven que tiene parálisis cerebral, ¿sí? Eh, Seguramente por su condición física va a requerir de la atención de un fisioterapeuta, para lo que es su aspecto cognitivo, de un logopeda. Entonces seguramente trabajaremos en conjunto con ellos, tal vez con alguien que se especialice en fonoaudiología o en deglución, y nosotros vamos a complementar nuestro trabajo con ellos. O sea, que es un poco Eh, un trabajo en equipo, ¿no? De diferentes sí, miembros exacto. y diferentes herramientas que pueden ayudar a una persona a superar un problema. Exactamente. La musicoterapia es muy difícil pensarla como una terapia única. Es una terapia que colabora con otras especialidades. Son muy, muy pocos los ámbitos en donde podríamos pensar un proceso musicoterapéutico eh, único, salvo que, por supuesto, que el musicoterapeuta tenga una formación no sé, que sea psicólogo, entonces, bueno, va a poder combinar sus dos profesiones y va a poder trabajar desde ahí. Pero por lo general los musicoterapeutas trabajamos en conjunto con equipos de profesionales según el ámbito en el que nos movemos. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo junto con médicos obstetras, trabajo con parteras, trabajo con neonatólogos. Entonces, formo parte de ese equipo. Con enfermería, digo, hay gente de enfermería. eh, Son como distintas ramas en las cuales uno se puede ir insertando. En los casos de rehabilitación, que yo trabajo con bebés y con niños pequeños, comparto mi trabajo junto con equipos de psicólogos, equipos de neurólogos o psiquiatras. O sea, que cada tratamiento de de musicoterapia está especializado para un caso determinado, ¿no? Por lo que Sí, comentas. claro, lo que sí hay es dentro de la musicoterapia está, por ejemplo, quién se especializa en niños, quién se especializa en adolescentes, quién trabaja con adultos, quién hace clínica, hay quien se dedica exclusivamente al ámbito de la oncología, hay quien se dedica al ámbito de la salud mental. Entonces son como distintas especialidades dentro de lo que es la formación en musicoterapia. Muy bien, y me gustaría saber cómo descubriste tú este campo de la musicoterapia. ¿Fue a través de darte cuenta que podías ayudar a otras personas? ¿Fue por el Mira, sistema educativo que te enseñó alguna muestra de esta carrera? ¿O porque tú posteriormente, por bueno, tus ambiciones... mira, la forma en que llego a la musicoterapia es a través de una situación que se dio como de casualidad. Yo cuando tenía 17 años estaba viviendo en Inglaterra, estaba haciendo un intercambio estudiantil y en la casa donde me hospedaba, la hija mayor de la familia tenía una discapacidad. Y en la misma semana en que yo llego a esa casa, la persona que trabajaba de acompañante de esta joven renunció. Entonces eh, me ofrecieron si le podía acompañarla y era solamente llevarla a su escuela especial ¿no? y traerla. Como vivía en la casa, no tenía muchos lugares donde ir, no hablaba casi nada de inglés en ese momento. Esta joven tampoco se le entendía nada cuando hablaba, o sea que era la combinación perfecta que habían encontrado. Y, y bueno, y así fue como durante 6 meses de llevarla todos los días a esta escuela especial. Escucho que hay un espacio donde se tocaba el piano, donde se trabajaba con música, donde me acerco a ver y me doy cuenta de que si bien había un piano y había instrumentos de percusión, estaban haciendo algo que no era música, o sea, era otra cosa. Y ahí fue cuando descubro la musicoterapia. Después, bueno, hablando con las que yo pensaba que eran profesoras, que me cuentan que son musicoterapeutas, que están trabajando
distintos aspectos con los pacientes que tenían en el centro, y con algunos alumnos de la escuela. Y me encantó, me pareció como una combinación ideal entre lo que amaba, que yo amo la música la vibro, la siento, y amo también el ayudar al otro. Entonces era la combinación perfecta, ¿no? De poder ayudar al otro con música. eh, y también la musicoterapia engloba aspectos que tienen que ver con la medicina, tienen que ver con la psicología, que eran temas de interés muy grande para mí. Y cuando volví a la Argentina me puse a estudiar la carrera y hice la formación y desde aquel momento que comencé en el año 90 no he parado. Madre mía, pues, a ver, es un descubrimiento que te viene de repente y dices, a mí también me gustaría ayudar a las personas con mis capacidades y con mis recursos, y por tanto es una forma Exacto. muy bonita de encontrar un trabajo, ¿no? Al que dedicarte. Es una vocación, es algo que hace muy bien y realmente ayuda a mucha gente. Ayuda a mucha gente. Eso es lo más bonito que tiene. Y uno ayuda a través de experiencias musicales. Entonces, no importa cómo el otro cante, no importa cómo el otro toque, si tiene ritmo, si no tiene ritmo, porque uno se encuentra con situaciones donde hay personas que tienen eh, severas dificultades a niveles motrices, pero eso no quiere decir que la música vaya en un proceso interior, que puedan disfrutarla, que puedan sentirla, que puedan componer, que puedan crear, que puedan expresarse. Bueno, pues no sé si la gente que nos está escuchando le pasará lo mismo que a mí, pero creo que en esta entrevista vamos a aprender mucho vocabulario, entre otras cosas, que no conocíamos, por ejemplo, el significado de arteterapia o musicoterapia. Y me gustaría que nos explicases el concepto de obstetricia, ¿no? Que es aquello en lo que Ujú. más te has especializado. Sí, el tema de la obstetricia es que eh, el ámbito de la obstetricia tiene que ver con un área que está relacionada con la maternidad, con el mundo de lo prenatal, con el mundo de la gestación. Entonces, cuando se habla de la obstetricia, estamos hablando de algo que abarca un periodo que va desde el deseo de tener un niño, cuando aparece el deseo en una pareja o en una familia o en una mujer sola, pero dice, bueno, decide en todo su proceso hasta que alcanza el embarazo y luego el proceso que vivencia durante la gestación hasta el nacimiento y un poco más del vínculo temprano con el bebé. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo prenatal, el mundo perinatal que rodee y englobe al momento del nacimiento, tanto desde el bebé como de la mamá, está contemplado dentro de lo que es la obstetricia. ¿Y cuál sería la influencia que tiene la música en los bebés durante este periodo? Y más o menos qué diferencias hay del periodo prenatal, es decir, antes de que el bebé nazca, al momento de después, que ya empieza a desarrollar un poco más sus sentidos y se Ujú. rodea ya de un ambiente exterior. Bueno, con respecto a la música, es muy interesante el proceso de cómo el bebé recibe la información sonora. Más allá de lo que uno se imagina o se fantasea, un bebé dentro del útero, en la mitad del embarazo, ya está en condiciones de captar los sonidos que están alrededor de la madre. O sea, si la madre escucha música, esa música al bebé le llega. Si hay una tele encendida, ese sonido de la tele también le llega. Las bocinas de un auto, el tránsito, los ruidos ambientes, si hay una mascota y un perro que ladra, todo eso, todo ese mundo sonoro, después de la semana 20 al bebé le llega. Pero el bebé está adentro de un mundo en el cual hay un latido cardíaco todo el tiempo, hay una circulación de la sangre las 24 horas, hay un ruido que hace la respiración de la madre. Entonces, toda esa atmósfera sonora en la cual el bebé está metido, eh, le forma como
como si fuera una burbuja de protección o en la cual, bueno, va creciendo. Y hay otros sonidos que sí entran. Entonces, con su aparato auditivo, quiere decir con sus oídos, va a captar esos sonidos de afuera, pero también va a percibir las vibraciones de esos sonidos. Si tenemos una mamá que es música y que de repente toca o canta, la vibración de su voz, la vibración del sonido del instrumento, el bebé lo va a percibir, además de oírlo. Entonces va a tener un significado diferente a cualquier otro sonido. ¿Sí? Claro, claro. Es un poco estimulación a través de sonidos, ¿no? Del aparato auditivo sería. Pero hay un elemento más que también es muy importante para tener en cuenta y que está relacionado directamente con todo esto de la estimulación prenatal y que tiene que ver con las sensaciones y las emociones que tiene la madre en el momento en que está realizando esta experiencia sonora. Esto es, que la mamá, si le gusta mucho, o si está disfrutando mucho la actividad, eh, en el cuerpo se van a liberar hormonas que le llegan al bebé a través de la sangre. Entonces el bebé recibe ese dosaje hormonal que de alguna manera lo empieza a enlazar con lo que está percibiendo, lo que siente, lo que puede oír. Entonces, esas músicas con las que trabajamos con las mamás para buscar ese efecto positivo son las que van a tener un impacto muy, muy grande en el bebé una vez que nace. El bebé va a reconocer esas melodías, pero no solo las va a reconocer, sino que se va a Las va a tranquilizar, disfrutar, ¿no? Y va a las va a interactuar con disfrutar. ellas. Es que le van a decir, mira, esto es algo conocido, entonces se activa en el cerebro del niño lo que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo de una sensación placentera, y esto trae muchos beneficios una vez que el bebé nace, no solo para el bebé a nivel de su propia estimulación, sino que también, digo, beneficios en que la mamá puede de una manera más fácil decodificar las necesidades que va teniendo su niño. Entonces, si el niño está un poco estresado y ella no sabe cómo calmarlo, tal vez cantándole las canciones que cantaba durante el embarazo, poniendo la misma música que ponía durante el embarazo, el niño baja un poco esa excitación que tiene y ella puede decodificarlo mejor y bueno, y esto ayuda en la relación. Entonces, fíjate que cuando hablamos de estimulación prenatal, no estamos eh, pensando una estimulación para hacer que el niño sea más inteligente, que cuando nazca pueda hablar 10 idiomas. No, 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 estamos hablando de algo que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con la relación entre el niño y su madre, con la dinámica que pueden establecer. Entonces, cuando nos referimos a un trabajo musicoterapéutico, en obstetricia, estamos hablando de ayudar a la madre a que pueda aprender todo esto, a incorporar estos conceptos y que podamos trabajar dejando de lado aquello que la hace sentir mal o que le produce ansiedad o que la angustia y traerle experiencias musicales positivas para que el bebé y ella puedan encontrar como cierto punto de equilibrio, ¿no? Como que encuentren un propio ritmo para llevar adelante la relación. Sí, se crean ahí como una sinergia entre madre e hijo y la música Exacto. es una muy buena herramienta para poder generar estos lazos. Y me gustaría hablar de algunas creencias y mitos que hay Ujú. sobre la musicoterapia y es el hecho de, por ejemplo, hay gente que piensa que hay que escuchar música poniendo los audífonos en la panza, acercar una Bueno, lámpara, cosas ujú. así. ¿Qué opinión tienes sobre ello y qué nos podrías decir? Bueno, la opinión que tengo respecto de utilizar los audífonos sobre la panza es que eh, yo estoy en contra de eso. A mí me parece que es una práctica que no tiene sentido. Eh, yo invito a las personas a pensar si a un bebé recién nacido le pondrían auriculares.
Claro. O sea, nadie se le ocurre ponerle a un recién nacido auriculares. Entonces, si no se lo ponen a un recién nacido, ¿por qué le pondrían a uno que todavía no nació? Como Yo, hemos comentado, el bebé ya simplemente desde la panza ya escucha pues el latido del exact- corazón, respiración, exactamente. incluso los sonidos que proceden de fuera de lo que es la barriga. Exacto, exacto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no se sabe, como el aparato auditivo del bebé está en desarrollo todavía, no se sabe cuánto puede llegar a afectar esto. Entonces puede ser contraproducente. Eh, Aunque es muy común, y esto siempre le digo a las embarazadas que en las clases o en los talleres que doy, cuando me preguntan, dice, bueno, pero yo escucho música en el móvil, entonces pongo el móvil sobre la barriga y bueno, Es el mismo ese es, efecto. es un efecto muy fuerte, exacto. Es mejor dejarlo a 1 metro, que el bebé también lo va a poder oír, pero no va a ser algo agresivo, ¿sí? Sí. Además, he visto que tú desarrollas talleres y incluso durante el mes de septiembre, creo, desarrollaste un curso para bebés con necesidades especiales, que ya hemos Sí. comentado que es uno de los trabajos que tú también llevas a cabo. Y me gustaría Ujú. saber qué diferencia hay entre la estimulación a niños con necesidades especiales a través de la música y cómo les Bien, puede bueno, ayudar. mira, en el caso de los niños con necesidades especiales, cuando hay una detección prenatal, cuando se sabe desde antes del nacimiento del niño que ese niño va a tener algún tipo de desafío en su desarrollo, por ejemplo, que van a nacer con síndrome de Down o que va a tener que pasar por alguna cirugía, o porque tiene un problema coronario o porque presenta algún tipo de malformación. Eh, en estos casos es muy importante el trabajo que se puede hacer a nivel vincular, a nivel de estimulación, porque son niños que van a necesitar una mayor estimulación, una mayor contención que un niño que no presenta estas características. Un bebé que tiene que pasar 1 mes o 2 meses en la unidad de terapia intensiva neonatal, es un bebé que no va a poder estar con su mamá las 24 horas. O sea, puede estar su mamá al lado, pero la madre en algún momento va a tener que ir a descansar, no va a poder estar todo el tiempo al lado. Entonces, el poder encontrar herramientas que le permitan al bebé tener la referencia materna, como por ejemplo ponerle la música que ella escuchaba durante el embarazo, grabarle específicamente las voces de su papá, si hay hermanos de sus hermanos. Todo esto estimula al bebé y de alguna manera hace que el bebé esté conectado con algo que no es mecánico, porque si no los sonidos que hay dentro de una incubadora en la sala de neo son sonidos constantes y mecánicos y generalmente son sonidos que estresan mucho, entonces hay que hacer como una asepsia sonora del ambiente, ¿no? Como para poder ayudar ahora que hablamos tanto de los cuidados y de la asepsia en todo sentido, bueno, pensar en lo que es la asepsia a nivel de lo sonoro en estos ámbitos, esto ayuda mucho. Y por otro lado, el trabajo que se hace luego, una vez que el bebé sale del hospital y que lo llevan a la casa y empiezan con todo lo que es un desarrollo que necesita de un estímulo para alcanzar determinados objetivos. Un bebé que nació prematuro, por ejemplo, que nació antes de tiempo, seguramente no va a tener el mismo desarrollo motor, ¿sí?, que un bebé que nació a término. Entonces, lo más esperable es que un bebé que nació 2 meses antes no se siente en el periodo que se tenga que sentar, que le cueste un poquito más sostener la cabeza o llevar las manos a la línea media o el gateo. Va a ser todo, va a venir todo un tiempo después. Y todo esto se va combinando también con la ansiedad de los padres. Entonces el trabajo se centra en la unidad familiar, se centra en la familia, ¿sí?
Claro, es un Eh, poco utilizar la herramienta en un primer momento como vínculo para mantener esa relación de la madre con el bebé cuando se tienen que separar en el periodo de neonatos y después como herramienta de desarrollo cognitivo, ¿no? De cuando ya te está sí, sí, desarrollando sí. en los primeros meses, los primeros años, es una muy buena Y herramienta. sí, y no solo a nivel cognitivo, sino a nivel sensorial, a nivel motor. eh, Digo, la música permite que cuando el niño comienza a hablar tenga otras elementos, ¿no? Si de repente tiene dificultades en su habla, eh, bueno, por ahí no las tiene para cantar, entonces quizás podemos trabajar aspectos melódicos, trabajando con canciones, transmitiendo aprendizajes de situaciones, de objetos, diferenciaciones. Hay, bueno, cantidad de material que se utiliza. Este, Quizás un profe de música que trabaja con niños pequeños, quizás utiliza los mismos recursos, ¿sí? Porque en realidad uno toca y toca el instrumento y trabaja con las canciones y tiene elementos y entonces tiene sus animalitos de la granja para jugar con los niños. Que Este, juegan y, con diferentes ex- instrumentos. Exactamente. Un profe de música tiene como objetivo que el niño incorpore conocimiento musical, ¿sí? Un músico lo que busca es que el otro eleve su espíritu con su arte. Bueno, el musicoterapeuta trabaja con objetivos terapéuticos, o sea, vamos a ver qué es lo que está necesitando el niño. El niño necesita en esta etapa aumentar su capacidad de atención, de concentración, de comunicación, de expresión. Bueno, el objetivo está puesto ahí. Vamos a trabajar todo para que el niño pueda potenciar de alguna manera eso que tiene en déficit. Además, tú eres un gran promotor de lo que es la metodología PIC y ¿nos puedes contar un poco en qué consiste esta metodología? Sí, bueno, la metodología de Stervik es una metodología de observación de lactantes que no tiene nada que ver con la musicoterapia, pero a mí en lo personal lo que me ha sucedido fue que el formarme en esta metodología de observación de lactantes me permitió tener una mirada mucho más diferente, contemplativa y empática con las necesidades de mis pacientes, con las necesidades de los niños, con las necesidades de las familias. La metodología VIC es una metodología que fue creada en los años 50 en Inglaterra por Esther Vick y se utilizaba y se utiliza para hacer diagnósticos diferenciales en lo que es los bebés y los niños muy pequeños. Generalmente en la etapa preverbal, o sea, antes de que el niño pueda comunicarse, bueno, quien se forma en esta metodología tiene como un entrenamiento para poder detectar rasgos de aislamiento en un niño, algunas situaciones que estén como corridas de lo esperable. eh, por ejemplo, si hay un niño que presenta algunos indicadores como que uno dice, bueno, este niño podría llegar a ser autista, bueno, al detectarlo tan temprano, se puede intervenir de manera temprana. Entonces, muchas veces el poder contar con una herramienta de intervención que sea tan precoz, tan temprana, ayuda enormemente en el proceso de desarrollo del individuo. Sí, sí, o sea, es un poco lo que te ayuda a detectar un problema y a partir de ahí se generan soluciones. La música, por ejemplo, Exacto. podría ser una de ellas. La música es la herramienta principal. Es como, mira, hay una musicoterapeuta argentina que yo tomo sus palabras porque me encanta cómo lo dice, y es que la música es el bisturí del cirujano, pero la música es el bisturí del musicoterapeuta. O sea, el musicoterapeuta opera con música. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Has sacado muy bien
esa metáfora. Y por último, ya para ir acabando un poco lo que es esta charla, me gustaría que le dieses un consejo a aquellas personas que a lo mejor acaban de ser padres primerizos o que incluso Ujú. acaban de tener un hijo por segunda vez. Entonces, que nos dieses un consejo, ¿no? A todas aquellas personas que acaban de Bueno, iniciarse en la paternidad. miren, el consejo que puedo dar es que se tengan fe, que no es que no es el fin del mundo, que un niño necesita de mucho apoyo, que es una etapa que pasa sumamente rápido, que cuando se quieran acordar van a tener en menos de un año un niño que ya camina, que empieza a dar indicios de comunicación, que gatea, que va de aquí para allí. Y que las experiencias no se repiten, entonces que traten de disfrutarlo enormemente y que puedan crear climas con música, o sea, que utilicen la música y que eh, fundamentalmente que le transmitan el amor, si uno ama la música, que le transmita el amor por la música. Si les gusta bailar, bueno, bailen con su bebé, incorpórenlo, pero también respeten sus tiempos. Los bebés necesitan sus tiempos, tienen que, van desarrollándose paso a paso, y necesitan también tener padres y madres enteros, coherentes, que puedan estar a disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Entonces, es muy importante también que cuando alguno de los dos está muy cansado, que sea el otro el que se ocupe del niño y que puedan encontrar ese punto de equilibrio. Que de recién nacido tal vez pareciera como que no llega nunca, pero que a los meses se empieza a acomodar. Es como que empieza a afinarse el instrumento y bueno, y una vez que está afinadito, después se puede tocar cualquier música. Perfecto, pues nada, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias a todos los que están viendo este vídeo y nada, esperemos vernos en próximas entrevistas con nuevos invitados. Si os ha gustado la entrevista, pues le dais a like, os suscribís al canal y os dejaremos toda la información de Gabriel en la descripción para que le podáis echar un vistazo a la gente que esté interesada en esta disciplina. Y nada, Gabriel, ha sido un placer estar contigo, Bueno, no, conocerte y que nos un gusto para cuentes. mí. Sí, La verdad que qué bueno que se abran estos espacios de difusión y demás. Yo voy a dejarles un link donde van a poder descargar uno de mi primer libro, que se puede conseguir de forma gratuita, como para entrar en tema quien esté interesado en estas temáticas. Así que muchísimas gracias y bueno, desde Argentina un saludo enorme y a cuidarse, ¿eh?